Cuando estás hablando con alguien que sabe de estas cosas, ¿no? Sí. Vos te quedás como medio colgado. Sí. Y recién cuando entra Jorge Artola al estudio, nos ponemos a conversar de qué, de García Márquez y Vargas Llosa. Y uno ¿no? que se cree que son superhombres Sí. se da cuenta de que tienen algunas cosas que son tremendamente terrenales. Y tan comunes como la que le pasa a todo el mundo. Pero- Jorge, pero bienvenido. ¿cómo? ¿Qué ¿Cómo tal? te va? Gracias por Un venir. honor estar nuevamente aquí. Y Jorgito, Bien. ya se lleva su alfajor de Sí, Barlovento. me encantó, me encantó. Ya está. ¿viste? Muy buena pinta. Tenemos que conseguir regalo para los invitados, como hacen los programas de televisión. Ahí Pilar. está, es verdad, ¿No? es Viste que verdad. unos Sí, lentes, canje, sí. unos Es lentes, verdad. no sé, unos Un libros. vale por. Unos libros para Sí, cómo podemos regalarle conseguir también. Es verdad, es algo verdad. a Sí, los sí, sí, invitados. una atención. Atención. Exactamente. Jorge, estabas contándonos esa relación que de afuera uno va a decir, ¿fue estrecha? ¿No? ¿Eran rivales? ¿Eran amigos? Vargas Llosa y García Márquez. Ambos eran integrantes de lo que se llamó la generación del boom latinoamericano, Ajá. que fue conjunto deslumbrante de escritores que iban desde Octavio Paz hasta Borges, pasando por Carpentier, pasando por Vargas Llosa, pasando por Onetti, pasando por Benedetti, pasando por, obviamente, Gabriel García Márquez, que lograron lo increíble, que es que trascendieron el continente. Todo ese milagro tiene un nombre propio atrás, que fue una catalana que llamó Carmen Basels, que fue, voy a decir una barbaridad, A ver. fue el Paco Casal de la Ajá. cultura Mirá. latinoamericana. Mirá. En una época que obviamente los escritores tenían graves problemas para lograr colocar su esfuerzo intelectual, su librito, en una editorial y que a veces conseguían un contrato en alguna editorial, Carmen Basels tuvo una idea fascinante, una catalana muy que había logrado visualizar cuáles podían ser las características del negocio editorial en los años 60, que fue salir a vender los derechos del autor, no en su totalidad a una editorial, sino negociar cada libro específicamente. Entonces, el texto de Isabel Allende o de García Márquez salía a pelearlo cuando había surgido el libro y ver qué contrato era el mejor posible. Entonces, bueno, pasó algo inédito, que fue que los escritores latinoamericanos pasaron a tener prensa, pasaron a ser visibles en Europa, pasaron a ser prácticamente casi estrellas del pop. Y en ese contexto, bueno, uno presuponía alegremente que había enormes puntos de encuentro, lo cual es cierto. Pero en el caso de Vargas Llosa y García Márquez es paradigmático porque se da una doble confrontación. Una por una temática afectiva, una de las esposas quedó involucrada en un contexto complejo y eso se dirimió a golpes de puño entre ambos autores. Esa es... ¿A golpes de puño? Sí, ese es el dato histórico. Pero realmente lo que siempre trascendió, y que es lo que en realidad queda, es que lo que atravesó de la década del 60 fue la ilusión de cambiar el mundo, y la Revolución Cubana fue quizás el gran punto central de esa posibilidad y ese sueño. Los escritores latinoamericanos en el año 59, podríamos decir que en su enorme mayoría estaban apoyando el proceso cubano. Hay algunos, claramente Vargas Llosa, otro es Octavio Paz, que comienzan a tener una visión crecientemente crítica del proceso cubano. No así García Márquez, que se constituye en huésped habitual de El Caballo de Fidel Castro, con el que construye una maravillosa relación humana. Se hicieron amigos, digamos. Rotundamente amigos. Tremendos amigos. Era realmente uno de los interlocutores de Fidel Castro. Más allá de todas las evaluaciones que uno puede hacer sobre Fidel, lo interesante es que no había demasiados interlocutores para Fidel, porque era una persona que le gustaba hablar demasiado. Y muchas veces, cierto tipo de gestiones complejas queda bastante claro que fueron canalizadas a través de la figura de García Márquez, que era el que le podía decir algo a Fidel y que podía ser escuchado por Fidel. Claro. Que eso es otro aspecto bastante interesante. Tenía ascendencia.
Ese es el término. Que era una especie de respeto intelectual que le tenía Fidel a García Márquez y a poca gente más, capaz. Claro, es una enorme simpatía porque, de algún modo, García Márquez es la exuberancia literaria del trópico. Entonces, más allá que pueda ser una comparación un poco dura, Fidel, Chávez, García Márquez, para decir tres nombres muy distintos, pero que los tres son del trópico, tienen una forma de expresarse que ningún rioplatense jamás va a tener, pero ya no es un tema tanto ideológico, sino que es básicamente de ese contexto social, de ese clima, de esa característica, de esos procesos históricos, que lo hacen vivir de una forma radicalmente distinta. O sea, García Márquez era un tipo muy divertido. Si uno lo confronta por un instante con Onetti, claro, bueno, es la antítesis, claro, ¿no? Claro. Onetti está una cosa existencialista, nihilista, ¿no? Y el otro, bueno, es la pasión por la vida. Para cerrar un poco, habitualmente casi todos tenemos en la mente a García Márquez con 100 años de soledad, una novela absolutamente fascinante. Pero lo que ustedes rescataron, que es muy bueno, que es su rol de periodista, fue alucinante, cronista. Era una persona que lograba captar la historia mínima y convertirlo en una historia universal. Ese milagro literario, esa mirada de García Márquez era fascinante. ¿Eso no es un don? Sí, eso claramente es un don. O sea, en García Márquez había, como tú también decías, había un enorme trabajo de corrección, recorrección. O sea, la famosa historia del manuscrito de 100 años de soledad, que demoró meses y meses y años, se ha prolongado y la familia se quedó sin ahorros. Y todas las peripecias que sufrió su esposa para sostener esa familia, mientras que García Márquez seguía dudando sobre cómo avanzar en 100 años de soledad. Bueno, es un claro ejemplo de eso. Hay un tercer aspecto de García Márquez que es su rol de cuentista, que tiene algunos textos maravillosos. Hay 12 cuentos peregrinos, quizás sea una de las lecturas más hermosas que uno puede tener. Y su capacidad también para detectar la historia mágica, que por ejemplo es Miguel Litín, clandestino en Chile, la historia de un cineasta chileno comunista que marcha al exilio. Se le ocurre la loquísima idea de retornar a Chile bajo la dictadura de Pinochet para filmar una película clandestina, cosa que en primera instancia, en segunda y en tercera evaluación es un disparate, era imposible. Una locura. Y Litín se le ocurre una idea realmente original, que es presentarse con documentación falsa y decir que quiere hacer un documental a favor de Pinochet. Bueno, claro, no había demasiados candidatos para ese rol extranjero que viniese a filmar para decir la verdad sobre el Chile renacido de Pinochet, y obviamente es aceptado. Y entonces Miguel Litín filma 2 películas. Cuando se lo comenta, Gabriel García Márquez en Cuba había armado una escuela de cine para hacer guiones. Ese es otro de sus roles sorprendentes. Cuando escucha esa historia, le dice: perdóname, Miguel, tengo mi próximo libro. Dice: no, pero te estoy contando la película. No, olvídate de la película. Esto es un libro. Alguien que haya ido clandestino, claro, al gobierno, a la dictadura de Pinochet, haya hecho esas películas y haya salido caminando, bueno, eso es apoteósico, eso es increíble. Y bueno, ese es uno de los tantos aspectos de la obra de García Márquez. Sí. Bien, no era el tema del que íbamos a hablar hoy. Bueno, sí, pero lo abordamos rápido. Está bueno. Claro, eso es la vida y la cultura. Exactamente. Eso es lo maravilloso que tiene. Y la última del tema. Dale. Si tuvieras que recomendarle a alguien que nunca leyó nada de García Márquez, ¿por dónde le está bueno empezar? Bueno, creo que uno de los temas cardinales de García Márquez, que también lo escribió Vargas Llosa, es el poder, la soledad del poder. Entonces, en García Márquez tenés El otoño del patriarca, tenés El general en su laberinto, que es de alguna forma una biografía sobre ese Bolívar derrotado, y tenés en Vargas Llosa
la fiesta del chivo, que es la dictadura de Trujillo. Creo que El otoño del patriarca sigue siendo una de las grandes novelas para entender lo que es el poder, lo que es el caudillismo, lo que son las sombras del poder en América Latina. Y esa reflexión que uno dice, bueno, pero lo escribió en los años 60, ya pasó el tiempo. Lo lees hoy, te sigue golpeando, porque son los temas universales. Entonces, creo que García Márquez en eso sí es superlativamente exitoso en haber logrado pintar aspectos de una realidad que uno presupone que es del Caribe, y que lo lees en Canadá, o lo lees en Rusia, lo lees en Malasia, y te golpea igual. Entonces, ese don, claro que vos decías, es lo que, bueno, hizo que García Márquez fuese ese escritor tan amado por la gente también. Yo eso, ninguno leí de eso. El último que leí de García Márquez fue uno chiquito, Memoria de mis putas tristes. Sí, me claro. pareció genial. Sí. Hace años, Sí, tiene sí, 10 sí. años o más. Es una historia de un señor de 90 años que va a un, no sé cómo llamarle, cómo le llaman en Colombia o allá, a un lugar donde trabajan mujeres, digamos. Un prostíbulo. Sí, ahí está, no me salía. Iba a conversar, simplemente a conversar con alguna de las chicas. Y pagaba lo que tenía que pagar, Claro. solamente para conversar y enterarse de distintas cosas. Es increíble cómo está escrita Memoria de mis putas tristes. Un lindo libro como para empezar si nunca leíste a García Márquez, ¿no? Porque es un libro Te voy a dar simple. el reverso, Ah. que es un cuento muy cortito, Ajá. que es Un avión para una bella durmiente. Están 12 cuentos peregrinos y es todas las cosas que se imagina un señor que está sentado al costado de una chiquilina muy linda. ¿En un avión? Sí, sí, claro. Genial. Es fabuloso, fabuloso. Los vuelos en avión tienen un montón de fantasías que casi nunca Claro. realiza, Claro, ¿no? claro. Entonces, es muy humano, muy tierno, y es un contrapunto con ese texto. Bien, lo voy a leer. Mm. Bueno, Jorge, vos venías con otras cosas. Ah, bueno, sí. Y Yo ahora vas a venía tener que elegir una. Ahí de las está. dos. No, pero lo podemos hacer en contrapeso Ah, ok. hiper rápido, Ok. porque en realidad ambos están correlacionados. Son dos novedades que nos van a llevar a un siglo atrás en Uruguay. Ujú. El primero, bueno, hace pocos meses se cumplieron 150 años del nacimiento de Bas Ferreira, Ujú. nuestro mayor filósofo, alguien que para definirlo fue alguien que dedicó su vida a la enseñanza y el pensamiento, alguien de acción y un idealista que construyó esos ideales en la realidad. Un milagro relativamente raro. Vamos a tratar de contar por qué pasó todo eso. Es el Uruguay del 900, es donde está desde Delmira Agustini hasta María Eugenia Bas Ferreira, hermana del filósofo, desde Ángel Falco hasta Quiroga, pasando por Florencio Sánchez, pasando por Rodó, pasando por Figari. En una ciudad básicamente pequeña, vos tenés una pléyade de intelectuales como pocas veces se vio, y ahí surge alguien que dedicó de sus 85 años, más de 60 años, a la enseñanza. Bas Ferreira fue el gran docente que tuvo Uruguay, fue rector, fue decano, fue el creador de la Facultad de Humanidades y Ciencias, pero mucho más que eso es la persona que logró teorizar, mira, para estos días de arranque de clases, sobre la necesidad de que la enseñanza no tenía que ser la transmisión mecánica de saberes, sino que tenía que ser la construcción de personas que lograran pensar en forma crítica y que su pasaje por las aulas lo asumieran como una etapa básica y que vos, si sos universitario, lo que te define no es el papelito, no es el diploma famoso, ¿viste? De todos estos días. Sí. Ahí está. Que bastante dio que hablar. Ahí está. Sí. Sino que ser universitario lo que implica es que vos hiciste un contrato con el saber y con el conocimiento. Ujú. Entonces que vos continuamente vas a estar aprendiendo. Bas Ferreira
que uno piensa, bueno, pero estas son cosas escritas hace un siglo, esto debe ser inleíble, te sorprende por una razón muy simple. Escribe de una forma totalmente coloquial porque él era un brillante conferencista, alguien que continuamente estaba hablando con la gente. Entonces, olvídate de una literatura árida, algo complicado, porque su idea central era, y esto es fascinante para pensar en 1910, el libro que estoy trayendo es Lógica Viva, es una reedición y una reescritura que ahora vamos a ver por qué. Lo que él hace es no un tratado de lógica, como uno pensaría, lógica matemática, lógica para las computadoras, etcétera, ¿no? Tipo Leibniz, no. Es, como dice exactamente el título, una lógica viva que te sirve para el aquí y el ahora, para vos como persona, para poderte parar mejor en tu vida, poder caminar por la calle, evitar los errores más trillados y evitar de alguna forma que tú seas víctima de la mala fe de algunos. Un manual de vida. Exactamente, es un manual de vida, es un manual para poder pensar en términos correctos, no entrar en falsas oposiciones. Claro. No dejarte, esto es una idea que ya venía de la Grecia clásica. La Grecia clásica, que uno siempre piensa, inventaron la democracia. No solamente inventaron la democracia, el primer día ya se habían dado cuenta que la democracia tenía un pequeño problema. Perfecto. Sí, era una característica, un problema del programa, que es que si las decisiones nosotros las tomamos por una elección, por voto mayoritario, ¿qué pasa si alguien lo suficientemente hábil y artero empieza a hablar de la familia, la patria, un futuro venturoso y hacer determinado tipo de promesas claramente realizables? Y bueno, mucha gente quizás... Y muchas veces se llega a presidente haciendo por eso. supuesto. A ver, populismo puro y duro, Ahí está. ¿no? Entonces, eso hace 2500 años ya estaba en la tapa del libro en Grecia. Obvio. Entonces, ¿qué hicieron los griegos? Bueno, un listado de las principales falacias que podía haber en un discurso. Argumento ad hominem. Es flaco y no tiene pelo, entonces no sabe nada. Claro. Entonces, en lugar de evaluar qué es lo que dice la persona y evaluar si es verdadero o falso, en función de alguna característica personal, étnica o la que se te ocurra, descalifica su discurso. Pero yo lo conozco hace X cantidad de años y en aquel momento le erró en tal cosa. Bueno, entonces obviamente ahora va a estar errado. No necesariamente. Bien. Entonces, Bas Ferreira lo que hizo es un manual para evitar que uno sea engañado, pero a su vez para poder analizar los temas desde perspectivas más profundas, más claras, poder razonar. Y todo esto es 1910, que vos mirás, bueno, aparte de ser al borde el apogeo del vallismo, era un país en el que, cosa curiosa, votaban muy pocas personas. Claro. Porque solamente si eras hombre, propietario y no tenías deudas con el Estado, y arriba, el jefe político del departamento no te había puesto en la cárcel 48 horas antes por hacer ruido con la tacita del café en el bar, porque hay anécdotas maravillosas al respecto, ¿no? De cómo funcionaba esa democracia tan acotada. La Constitución del 18 implicó el voto universal. O sea, todas las personas de sexo masculino en primera instancia podían estar votando y la garantía del sufragio. Entonces, el texto de Bas Ferreira es fascinante para entenderlo como parte de los esfuerzos de toda una playa de intelectuales que estaban pensando cómo se arma mejor un país. Entonces, falsa oposición habitualmente. Siempre te dicen, no, Bas Ferreira versus Figari. Bueno, por supuesto que Figari tenía un proyecto educativo distinto en el que el trabajo manual se rejerarquizaba, entonces se asumía que la mano piensa, que el artesano tiene una inteligencia igual que la que puede tener un escritor. ¿Ah? Entonces, pero lo interesante es que ambos compartían una carga idealista de construir una sociedad mejor
en carriles extremadamente paralelos. Entonces, de la misma forma que Figari estaba luchando contra la pena de muerte, Bas Ferreira estaba luchando por una ley de divorcio razonable, estaba luchando por la causa feminista, estamos a pocos días del 8 de marzo, entonces, Bas Ferreira, nuestro máximo filósofo, en esa época escribe un brillante alegato sobre la causa feminista. Era alguien que no entra en la falsa oposición de libertad o igualdad, sino que dice, bueno, hay que caminar hacia una sociedad en que la gente tenga un mínimo vital asegurado y que disfrute de la libertad. Porque si no hay un mínimo vital asegurado, ingresos, casa, ese es su texto sobre la propiedad, difícilmente vamos a poder hablar de que son ciudadanos. O sea, si la persona no está teniendo problemáticas de alimentación, bien. Entonces, en ese contexto, hace pocos días salió un trabajo que básicamente lo coordinó Horacio Bernardo, filósofo uruguayo de la nueva generación, alguien que ha hecho trabajos previos muy buenos, no solamente como autor, sino como adaptador. Por ejemplo, ha hecho una recuperación de Rodó fabulosa, en el que juega con una herejía. ¿Qué pasa si Lógica Viva, un texto que había sido discutido porque mucha gente decía, por ejemplo, Grompone, que eso básicamente no es filosofía, que no es lógica, que sirve para la vida, ¿qué pasa si le hacemos una adaptación hoy, con ejemplos de hoy, para niños y adolescentes? Porque la construcción de la ciudadanía empieza en la escuela y en el liceo. Entonces, hay un trabajo fabuloso de Horacio Bernardo de recuperar el espíritu y los ejemplos de la Lógica Viva, traer la parte, de alguna forma, doctrinaria, con fotos que sacaron niños de escuelas de todo el país que ilustran ese texto. Claro. Fotos de ahora, digo. Sí, claro. Mira. Y Cavallo, un autor uruguayo, saca un aporte que es reescribir historias que puedan ser claramente entendibles para el día de hoy. Entonces, esto es un libro que es una joya de edición. Pero, muy cortito, el 900 tuvo toda esa playa de escritores y de políticos y de filósofos. También tuvo personas que soñaron con una vida cotidiana mejor. Pioneros. Entonces aquí en Balnearios, un trabajo fabulosamente bien escrito de Victorio Varela, te lo devorás. Este libro es absolutamente adictivo. Balnearios, historias, relatos y leyendas. ¿De nuestros balnearios? Claro. ¿Desde qué? ¿A dónde? Para que más o menos tengamos una idea. Arranca con Piriápolis, y todas las leyendas atrás, desde la alquimia hasta la masonería, pasando por los crímenes que pasaron en Piriápolis, pasando por, bueno, obviamente Punta del Este, y de cómo se construye Punta del Este, la primera generación de Lucic, y cómo Lucic se queda con Punta Ballena, con un truco de viveza criolla de ese croata maravilloso. Pero la historia, por ejemplo, de La Floresta, balneario absolutamente insólito, porque es un balneario fundado por católicos. Un acto de devoción de fe. Solís, La Paloma. Entonces, recuperando en cada uno, como en el 1900, 1910, 1920, 1930, se fue construyendo esos milagros que hoy uno los tiene totalmente rutinizados. Pero claro, cuando te va mostrando que claramente, tanto lo que hoy en día es Piriápolis, y claramente lo que hoy en día es Punta del Este, eran arenales, entre muchas comillas, sin valor. Claro. Porque claro, ¿qué vaca ibas a meter ahí? O sea, no tiene sentido. Olvídate. Entonces, todas las historias atrás que había de naufragios, porque ¿qué pasa? El Río de la Plata se define porque su territorio parece habitable, pero con el Pampero es bastante difícil vivir en Uruguay habitualmente, por los cambios de temperatura, y el río parece navegable, pero es un estuario, entonces es uno de los lugares más peligrosos de todo el planeta. Entonces, aquí también te vienen todas las historias recuperadas sobre los faros que uno hoy va y le saca una foto
y uno no asume demasiado en esta época de GPS, etcétera, la trascendencia que tenía cada faro. Porque ¿qué pasa? Los bancos de arena eran totalmente móviles, sí. Entonces, incluso los prácticos más avesados de navegación, era muy difícil navegar en una noche de tormenta y casi todos los barcos terminaban encallando y naufragando. Entonces, todas esas historias de ese otro Uruguay, que uno habitualmente es... Lamentablemente Uruguay es un país que se ha creado mucho como pradera, frontera y un puerto. Bueno, pero tenemos en realidad una costa maravillosa que recién en estas últimas generaciones uno lo pudo asumir como esa enorme riqueza y esa base para el turismo y por las solas de la gente. Entonces, es un librito muy bueno, el de Victoria Varela, para recuperar también lo sagrado que tienen que ser las vacaciones. Lo sagrado que tienen que ser las vacaciones. Hay un tiempo para lo profano, que es para trabajar, hay un tiempo para descansar. Y cuando vas leyendo este libro vas a poder elegir mucho mejor qué balneario uruguayo y qué historia hay detrás de cada uno. Entonces, es un libro que te va mostrando cómo la generación esa del 900, ese proceso de larga duración, en el que jacobinos y republicanos, muchas veces muy enfrentados, blancos y colorados, socialistas y comunistas muy enfrentados, lograron construir un país que vale la pena vivir. Concretamente, corregime, pero estoy leyendo simplemente la introducción, ¿no? Habla de Piriápolis, Punta del Este, Punta Ballena, Solís, La Floresta, Atlántida y La Paloma. Sí. Son esos los lugares que básicamente recorre el libro, porque estoy pensando en la gente que vive o que está en esos balnearios. Pero en Atlántida se roba yo te diría que el capítulo sobre Atlántida se lo roba porque está la verdadera historia detrás de lo que se llama la Casa del Águila. El Águila y en la playa, sí, claro. Ese Villa Argentina. Ahí está. Sí. Y ahí te lleva a entender lo que fue el Uruguay de la Segunda Guerra Mundial, de la salida de ese contexto de el país de las listas negras. Antes de la Guerra Fría, el otro motivo de confrontación era, bueno, si eras pro-nazi, pro-fascista, etcétera. Y bueno, toda esa otra historia te viene muy bien documentada. Un trabajo de investigación realmente muy sólido tiene, tanto en lo documental como en registro de historias de vida de descendientes. Y todo lo que significó esas patriadas increíbles de armar hoteles en medio de la nada, solicitando préstamos que, bueno, iban a ser muy difíciles de devolver, pero como todos esos pioneros soñaron y construyeron. Realmente creo que es un buen contrapeso para mostrarte otro aspecto de la generación del 900, porque claro, uno piensa en Bá Ferreira y pensás, bueno, filósofo, pensás en Rodó, pensás en ese americanista, pensás en Figari, pensás en ese jurista, en ese pintor, pero te parecen muy alejados, quizás muy alejados de la vida de uno. Bueno, entre la combinación de los dos libros, creo que los llevas mucho más a nuestro tiempo de hoy y te permite claramente entender las raíces nuestras y que son buenas raíces. Jorge, buenísimo. Sí, señor. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias por el alfajor. A Barlovento. Sí, voy a recordar. Después decirnos cómo... Muy bien. ¿Cómo está?